Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a Uma Racing Speaks una vez más. Y bueno, yo me presento, yo soy Patricia Ávila, responsable de comunicación, y hoy me acompaña José Luis Granado, ingeniero del equipo, y la persona por la cual hemos venido hoy aquí, que fue una pieza bastante importante antaño cuando aún nuestras motos hacían ruido, que es Alejandro Medina. Muy buena. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco, antes de entrar un poco en materia, cuéntanos un poco de tu carrera profesional, que cómo empezó todo. Pues mira, eso fue aquel por el 2006. Empezamos, mi padre tenía moto y iba a hacer stand a Jerez y tal. Y entonces, claro, yo iba con él y yo vi que hubo algo que me llamó. Y esa, agarrar la pierna, papá, yo quiero. Y al final, pues empecé última carrera del Campeonato de Andalucía con la Metal Geek en el 2006. Aquellas parrillas de 30 y pico pilotos, estaba muy bien. Y bueno, ya empecé ahí con el andaluz, hice 2 años 3 de andaluz, con 125, y de ahí ya me fui a lo que era el Motodesk en aquella época. Se juntaron ahí unos campeonatos de Mediterráneo, lo que hemos hablado un poco de Valencia, Cataluña y todo el rollo. Y de ahí, pues el 2012, mi primer año de Moto 3, ya llegaron los Juegos Tiempos. Y fue bastante bien. Ahí mi primera carrera en el Step Buckler, por aquel entonces, hice podium en Jerez, detrás de Philip Potter. O sea que fue bastante bien. Y ya eso 2013 con la Gliss, aquella moto de Calvo. Y bueno, ese año tuvimos esa mala suerte al final de año, que si luego queréis lo hablamos. Y ya está, luego de ahí me fui a Moto 2. Seguí en el FIS Moto 2 y de ahí me fichó Cardoso y me fui para la 1000. Hubo un año que hice los 2 campeonatos, que era como la Copa y el SBK, o era FIM en aquel entonces. Moto 2 y No, hice 2 años hice 1000 en 2 campeonatos, uno con Cardoso y otro con Leopard. Strator Leopard habíamos pintado. He visto fotos de la R1, ¿no? Eso es. Y nada, ahí hasta 2022 que me retiré. Bueno, había Wildcard en Moto 2. Bueno, claro, entré en la 1000, sí que hice algunas carreras del Mundial, tenía para acabar el año en el Mundial de Moto 2, pero me lesioné, me rompí una clavícula en el Campeonato de España, jugándome el campeonato. Y claro, yo en aquel entonces también le daba un poco de importancia al Campeonato de España y claro, yo fui allí y lo quería ganar. Entonces, por un fallo mío, tengo que decir. ¿2022 hablas? Sí. No, eso fue 2020, ya hablo, en el COVID. Que hice Moto E también. Y entonces ahí pues me lesioné la clavícula y no acabé, pero sí que tuve la experiencia ahí en el Mundial. Claro, 2020 hice Moto E con Aspar. Y bueno, después 2021 hice con Cagua, primer año de Cagua, con Speed Racing. Que es donde acabó mi carrera deportiva al final. Hice 21 y 22 con ellos. ¿Con Román Ramos puede ser? Bueno, Román Ramos era rival con otro equipo, o con otra Kawasaki también, pero no éramos compañeros de equipo. Y lo que un poco más para atrás, nos vamos a la lesión, eso que aquel año que me fui al Mundial, pero me lesioné. Eso fue 2018, que fue cuando debuté en el Mundial, y ahí sí que tuve esa mala suerte de romperme y tampoco poder acabar el Mundial. Ahí debutaste en Moto 2. 2018 debuté en Moto 2. En equipos azul, ¿no? Eso es, con el SAC, el Stop and Go. Entonces, empezaste el Mundial y te lesionaste y ya te perdiste la temporada por eso, ¿o? Bueno, recuerdo que fue ir a sustituir al Viñales, a Isaac. Isaac Viñales, sí. Isaac. Y si no recuerdo mal, yo me lesioné ya para la gira asiática, que ahí fue donde me lesioné en Valencia, en el Moto España con la 1000. En un entreno, bueno, en el cual empezó a llover y bueno, pues ahí me caí justo en la derecha antes de entrar a la parabólica y ahí. ¿Qué circuito era, perdón? Valencia. En Ricardo Tormo. Sí. Ahí
Eso al final te cambió tu carrera, ¿no? Bueno, también, claro, ahí en mi carrera deportiva había varios momentos importantes que nadie sabe. Pues al final la vida te pone a veces en situaciones que tú tampoco puedes hacer nada y al final por lesiones y roturas pues quizás se ha visto afectada en gran parte mi carrera deportiva. Claro, eso sí. Porque se enfrenta también un piloto, cuando está en esa clase de deporte, también te enfrenta a esta posibilidad de que... Hombre, claro, al final llegas al mundial y también venía de la 1000, ¿sabes? Yo estaba en la 1000, entonces venir de una 1000 y subirte a una, ya lo hemos visto en varios pilotos. Los vicios, ¿no? Que se Claro, al final tienes un vicio de una moto que pesa 180 kilos con 220 caballos y luego vienes al mundial y claro, la gente de lo mejor de fuera se piensa que porque es el mundial la moto corre mucho y no. O sea, 600 es un motor de fábrica, no corre nada. Estaba todavía a las 600. Claro, 2018 era 600. O sea, comparado con una 1000, o sea, la noche y el día, no tiene nada que ver. Entonces, claro, me costó bastante, circuitos nuevos, que llegas y no sabes por dónde ir, tienes que ir pendiente de otros pilotos, que te pasen y ven un poco la línea, y claro, y todo eso rápido, porque tiene 2 entrenos. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita, porque al final cumples tus sueños de debutar en el Mundial, pero también a la misma vez muy dura y al final mucha presión, te estresas al final porque tú también sabes que puedes y al final tienes que demostrarlo en 2 o 3 entrenos. Retomando un poco al principio de tu carrera, en 2012 fuiste nuestro piloto para la segunda edición del MotoStudent. ¿Qué recuerdas de esos momentos y cómo fue compaginarlo también un poco con lo que tú ya hacías profesionalmente? Pues claro, ahí como te digo, 2012 ya vino los Juegos Tiempos, lo que yo venía de 125 y claro, me llamaron de la universidad y tal, con el proyecto de esta moto y dije, ¿por qué no? Al final es una experiencia más, estaba abierto a todo y me lo pintaron bien. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues eso tendría 15, 16 años ahí. La responsabilidad de la UMA, ¿eh? Por un niño de 15 años. Claro. Y sí, la verdad que fue bastante bien, una experiencia muy, muy bonita. Siempre lo recordaré porque muchas anécdotas, fue bastante bien, hicimos mucha piña, que es al final lo importante, que buen compañerismo, la moto funcionó bien, o sea que fue bastante bien. Y además allí te encontraste con un ingeniero que hoy en día está, creo que en HRC, ¿no? Sí, Ricati, ¿no? Ricati. Sí. Bueno, luego compartí, él fue telemétrico mío, después en Moto2. En Moto2. En Moto2. Te diré 2015, 2016 estuve telemétrico. En el mismo equipo que yo estaba. ¿En el CEP? Sí. O el FIM, que era ya, yo creo que ya era FIM. Y ahí sí que... Sí. Y luego ya, pues... luego ahí nos separamos y ya no me acuerdo muy bien. Pero sí que volvimos a coincidir, ¿no? Claro. Qué bestia, tío. Sí. Desde aquí hasta... Creo que ha sido telemétrico en Marque, que se dice rápido. Sí, bueno, estuvo en onda. Es muy fuerte. El tío, si está ahí, el tío que la ha hecho bien, ¿no? Es muy bueno. Sí. Pues volviendo un poco a lo que hemos comentado de tu carrera, y ya te lo he dicho antes, quiero un poco repasar qué es lo que pasó en 2013, porque si nos vamos a la Wikipedia, si nos vamos a los datos, se ven en la clasificación final de año, Quartararo, campeón del mundo, Jorge Navarro, también un gallo, Xavi Vierge, Marcos Ramírez, Kyle Ray, que está en el British, muchísima gente, Miño, Garner, campeón del mundo, y Alejandro Medina, un tío de Málaga. ¿Qué pasa en la última carrera? Porque yo he visto que acabaron 4 o 5 pilotos, entre los que estás tú, en 15, 20 puntos, y me suena a mí algo de que la moto se rompió, ¿ibas primero o ibas directo para ganar? Sí. Que no sé lo que pasó. Pues mira, lo que pasó fue que llegamos a la última carrera del año y teníamos posibilidad de ser campeones 6 o 7. Estaba muy abierto el campeonato. Salimos, hicimos los cronos, yo estaba bien posicionado, salimos a carrera, todo perfecto. Tengo que contar una anécdota, que claro, como ese año fue compi Maverick Viñales en el Mundial.
con la KTM. Entonces ahí, ahora lo podemos contar, ¿no? Sí que me trajeron su moto para correr con ella. ¿Honda o KTM? No, era KTM. Era KTM. Y claro, ellos ya habían terminado el Mundial, la motocampeona del mundo, si lo recordáis. Y claro, yo tuve ahí también un dilema bastante profundo, que si cogía mi moto, que si cogía la de él. En teoría era la motocampeona del mundo. Pero claro, al final, con mi moto yo la conocía y al final, a lo que me vengo a referir, no hay dos motos iguales. Siempre hay, y más los pilotos siempre nos gusta un poco más una que otra y tal. Y al final decidí coger la mía, con la que yo había hecho todo el año, y lo hablé con Italio Gaviria, que es otro de los que estuvieron conmigo, que ahora es coach del equipo de Valentino Rossi. No sé si... Que no, yo no me he enterado del nombre. Italio Gaviria. Son de Marbella. Vale, sí creo que me suena ya de... Los hermanos Gaviria. En aquella está aquí yo y Italio. Pues Italio en 2013 se incorporó al equipo, creo que fue a mitad de temporada, y como coach. Y también tengo muy buenos recuerdos con él. Y bueno, al final lo decidí con él un poco, estábamos hablando de días anteriores y bueno, por HPV cogí mi moto y fue bien, realmente bien, hasta que bueno, salimos a la carrera, estoy segundo, me distancio un poco del grupo de atrás. ¿Recuerdas quiénes estaban? ¿Esa carrera primero y detrás o no? Quartararo estaba delante mía, pero Quartararo era el que menos posibilidades tenía de ser campeón. Entonces, para mí, no que se escapara, creo que se escapó 1,5 segundos. Luego estaba yo y luego atrás el grupo otro segundo, 1,5 segundos. O sea, yo estaba ya en solitario. Quartararo en solitario, yo igual, y el grupo. El pelotón, ¿no? Como se dice. Entonces, digo, hostia, ya está hecho, ¿no? 6 vueltas, me quedo aquí. Pero no sé, por cosas de la vida, pues KTM en aquel entonces hacía el eje de la caja de cambio, que sale hacia la palanca del cambio, lo hacía hueco. Y se rompió, me acuerdo saliendo de Drysa. Pero es un elemento interno, no es la propia palanca de... No, bueno, de es cambio. el eje que sale del motor hacia Sí, afuera. bueno, ahí se ve un poco. Claro, es el eje y se partió. Y pues ahí quedó. Es un fallo raro Bueno, de ver, ¿no? Como la cadena de Acosta este año. Bueno, por ejemplo. luego le pasó, sí, a ver, no pasó durante todo el año, le pasó ahí. ¿Qué vuelta fue? Bueno, faltaban 6 vueltas. Estaba ya, te digo, estaba todo controlado. O sea, Es entonces, difícil que cambiara la situación. claro, a ver, que las carreras, como siempre se dice, ¿no? Hasta que no hay bandera de cuadro nunca se sabe. Luis Moya y Carlos Sainz, ¿no? Claro, fíjate, si nos ponemos a contar aquí historias de últimas vueltas y tal, que al final, como ustedes mismos habéis contado, ¿no? Con una de vuestras motos. Con la Al del final- 23, la última vuelta fue. Claro, las carreras y bueno, al final la vida te enseña un poco que no era para ti y ya está, y no pasa nada, otras cosas vendrán, ¿no? ¿Tú crees que es más que una carrera y más que un campeonato, no? Yo lo pasé muy mal, yo recuerdo que, por supuesto, me hinché de llorar y estuve... ¿Qué edad tenía en esa época? 16 años. Y claro, con la importancia que tenía aquel campeonato, que podía dar las puertas al mundial, y aunque yo era un piloto ya de gran envergadura, pues yo quería Moto 3 y me decidí por Moto 3 y la verdad que fui rápido. Incluso yo pesaba 20 kilos más que todo el mundo. Claro, los pilotos eran muy... Chiquitillo. Claro, muy chico y tal. luego el salto tan rápido Yo ya di el estirón y pasaba, me acuerdo, hice dietas de loco, me pasé muy malamente. Psicológicamente llegó un momento que yo no rendía. Y ahí también tuve un poco de bajón a mitad de temporada. Pero bueno, al final ese año me enseñó mucho. Para bien o para mal, me enseñó mucho. Y sí que creo que eso marcó mi carrera deportiva. ¿Cuánto dirías que influye psicológicamente toda esa presión o una mala carrera en un piloto en su carrera? A ver, aquí tienes que pasar página rápido.
Porque si te pones a... Si vivimos de los llantos, nunca crece. Entonces sí que lo pasé muy mal. Me acuerdo que yo quería ir al Mundial. Yo creo que tenía la velocidad para ir. Pero no pasó y no tenía que pasar y no pasó. Entonces pues ahí decidí de ir a Moto2. Directamente, después de esa carrera, la siguiente... Claro, eso era la última carrera del año. Entonces yo hice ya un reset al poco tiempo. Y claro, era opción de ir al Mundial, pero pedían una locura económicamente, cosa que yo no lo iba a hacer. ¿Y si hubiera ganado? Ahí está, ahí estamos. Igualmente no lo sé, ¿eh? No lo sé. Tampoco había nada hablado. Como no pasó, claro, no, realmente hablado. Claro, a lo mejor había un contrato de... Pero tú tienes plaza. O sea, la plaza ya la tenía. Si tú eres campeón del FIM. Pero Dorna, ¿no? Digamos. Claro, Dorna te da una plaza. Que hoy en día, con el tema de la edad, es importante. Porque si tú eres campeón... Si te dejan subir con 15, ¿no? Te dejan subir, sí, no tienes que esperar. Y te pones a la cola. Claro. Que hay muchos pilotos con mucho talento que al final pues tienen las puertas abiertas, pero tienen que esperar. Entonces la única manera de subir hoy en día es siendo campeón. Pues en aquella época no era colada un poco, pero sí que tenías tu plaza. Sí, eras campeón del bucle que era por aquella época. Me imagino, ya por poner un post más, digamos, ahí está Ricard Jouvet en Team Calvo. No sé si él lleva un poco el tema de Ricard luego también fue Leopard, ¿no? Sí, ahí cuando estuve con la 1000, yo lo conocí ahí en 2016 fue 2000. No, yo hice Moto2, perdón, fue 2013 mi último año de Moto3, que es el que estamos hablando con Calvo, con la moto aquella de Calvo. Luego hice 14-15 Moto2. Entonces yo conozco... 14-15 Moto2. Y 16 salto a mi primer año de Superbike y ahí conozco a Ricardo. Pero no, en aquella época me acuerdo que estaba con Quartararo. Sí, ¿no? Y con Viñales. Yo lo digo sobre todo por Viñales, creo que estaba con él cuando él ganó el Mundial. No, creo que no. Y de hecho tuvieron que fue... el año anterior con Honda, ¿no? Cuando se pelearon. Claro, eso creo que fue 2011 o 12. 2013 no estábamos juntos ya. Vale. Sí. Si no recuerdo mal, ¿eh? Tampoco me acuerdo todo, tengo una mente... Bueno, y ya luego cuando subiste, me imagino que te iban encontrando más cómodo. Es verdad que a lo mejor con la espinita de no estar en el Mundial... Fue duro, ¿eh? Sí, ¿no? Fue duro, psicológicamente fue duro porque saltas a una categoría, vienes de tener la sartén por el mango, ¿no? De controlar qué cambio, todo, y de repente te ves en el mismo campeonato. Pues fue bastante duro al principio de asimilarlo, ¿no? Porque veníamos de hacer un año de Moto3 bien, de estar delante, de tenerlo todo muy controlado, y saltas una Moto2 que quizá no era la más competente en aquella época. Ya vinieron muchas cales. Claro, ahí está todavía efervescente. Yo me acuerdo que era una Ariane, una moto española. Sí, y empezaron a venir las cales, y había muchas cales entonces, y sí que costó bastante. Y bueno, como habíamos hablado, venía de Moto3 muy crecido, la verdad. Era un piloto rápido y llegamos todos y la primera en la frente, porque me voy a Jerez al T y pum, me caigo. Claro, veo que me pasa en aquella época el PON, el otro y tal, y bueno, pues yo detrás. Y claro, pues no conocía la moto realmente y tal. ¿Pero qué te refieres? ¿En la carrera? No, el primer entreno. O sea, ¿en los entrenos? La primera vez que me sube a la Moto2 esa... ¿Cogiste rueda de los PON? Yo salí, me acuerdo Jerez, un primer entreno del año, todo tal, no conocía la moto. Yo tenía claro que yo tenía que estar ahí delante como fuera. Entonces pues salí, claro, yo salí, digo, esto lo controlo yo. Y no, me dio un palo. También tengo que decir que la pista no estaba perfecta. Me acuerdo que tenía parches y demás. Entonces saliendo de la 1, en la recta ya me habían pasado varios con las cales esta que hablamos.
Y digo, bueno, estos son los buenos, venga, pum, me pongo y cuando llega la 1, wow, para arriba, clavícula rota. Entonces ya empecé también un poco mal el año. Ya me perdí, me acuerdo, varias carreras también. Me vine para Málaga con la clavícula rota. Me quisieron poner en una ambulancia, dije que sí, y al final era un microbús con un chofe, no, o sea, aquello de ambulancia no tenía nada. Desde Jerez. Claro. Lo importante era que... Claro, yo me quería operar rápido. Me llevaron aquí a un hospital de Málaga y no me querían operar. Decían que las clavículas ellos no la operaban. Entonces, yo digo, mira, yo soy piloto, tal, yo me quiero subir a la moto y yo mira, yo llevaba el hueso que se me veía blanco ya. Casi con 18 años, ¿no? La piel, ¿no? Ostras, la edad no me acuerdo ya. Pero... Como un año después de 2003. Sí. Y recuerdo venir aquí con mucho dolor, muy dolorido y tal, y no conseguí que me operaran, entonces me tuve que esperar, y al Quirona, tal, y al final me operaron, pero aún así me perdí varias carreras. Eso fue también... Y ya iba como del todo lo crecido que iba a la impotencia, ¿no? De decir, no tengo la misma mecánica. Claro, ahí entras en un bucle, cuando un piloto se cae y se hace daño, y tiene varias de esas, o una racha mala, psicológicamente tienes que estar muy fuerte, porque si no acabas mal. Los resultados ya no son los mismos, tú ya pierdes motivación y te preguntas mucho y al final dudas. Y entonces sí que tuve un poco de bacha ahí, psicológicamente, pero la idea era tirar para adelante, ¿no? Como siempre, y bueno, al final... hice algún resultado bastante... Tercero, ¿no? Vimos antes, creo que lo repasamos antes. Pero fue un año también de mucho aprendizaje. Una moto ya con mucho más peso, más potencia, comparado con la Moto 3, pues era un cambio bastante importante. Y ya más adelante sube, también muy pronto a... Luego hago otro año más de Moto 2. Sí, ¿no? Un año después. 2015, yo lo que hemos hablado de 2014, hago 2015. No acaba de ir del todo bien, ya era un año para romper. ¿Con la misma moto? Sí, me quedo con la misma moto y sí que vemos un poco la luz en algunas carreras, pero no era lo que queríamos. Entonces cambié, me fui a la 1000 y ahí sí que entró Cardoso, que hice un entreno con él en Jerez. Me vio y me dijo, te voy a subir a una 1000. Y me puso un equipo, que fue cuando empezó el primer año de equipo de Cardoso, y lo hicimos juntos, ¿no? Yo como piloto y él como equipo. Y manager también, ¿no? Entonces, siempre lo digo, y además en el Mundial de Superbike de este año que fui a Jerez a verlo, tuvimos esta conversación y digo... José, me tenías que haber pillado en el 2012 de manager. Yo hubiese sido otra cosa, porque la verdad que el tío, pues al final, él también tiene una gran experiencia y el tío, pues, lo hace muy bien. Yo creo que de Andalucía, a nivel infraestructura, es lo más, tío. Sí, lo hace muy bien. Tú te vas a él y al boy y tal, y si ve un rayón está ahí, ¿sabes? O sea, es muy perfeccionista, lo hace muy bien. Y bueno, pues entonces eso fue el primer año de Superbike. Y ya ahí sí que cuando subo a la Superbike del tirón, la primera carrera, pues podio. ¿Sí? Sí. Mi primera carrera con... ¿Con quién estaba en ese podio? Pues mira, estaba Carmelo Morales y Maximilian Shape. Chileno. Bueno, chileno, sí. Sí. Es que te quería preguntar por Carmelo Morales, porque... Yo creo que cualquier fan de las motos español lo tiene como una leyenda del nacional, no sé cuántos campeonatos ha ganado. ¿Y cómo él lucha con un tío tan experimentado? Porque es como Rossi, pues, ¿no? Tú ten en cuenta que llegas allí y al final sabes quiénes los tíos más potentes e intentas aprender de ellos, obviamente. Cuando ya Moto 2, como te he dicho, ya aprendí de que cuando llegas a un sitio nuevo, lo primero es saber para dónde hay que tirar. Vale, venga, para allí, venga, pues vamos para allí. Pero primero tienes que conocer un poco. Pero la 1000 me adapté muy rápido. La verdad que te diría que es de mi moto favorita, las 1000, y son motos muy divertidas. Mola mucho cuando abres el gas y la rueda delante se levanta y te peleas con ella. Entonces, te diría que como piloto de lo que más he disfrutado, pilotando.
la 1000. Quizás, no sé, por mi envergadura también, no sé, siempre he sido bastante corpulento. Y bueno, ahí la experiencia con ellos, pues, verte en la primera carrera con ellos, y ya dices, hostia, sí, bastante bien, ¿no? Claro, y podium, pues, llegas y vamos, y besas, ¿no? El santo. Y luego ahí era una copa monomarca, en el FIM, en el europeo, era todo Michelin. Y luego con Cardoso entramos con Bridgestone, también tema de la 1000 importante, los neumáticos. Y ahí, pues claro, ahí empezó todo con la 1000 y ya dije, esta es mi categoría, me gusta y me pasaba bien. Venía de sufrir mucho con la Moto 2 y pues decidí quedarme ahí, hasta que luego me vino la oferta esta con Cardoso y tal, de llamar al Mundial, y al final debuté y tal, pero bueno, eso... Ahora, porque ¿cómo fue ese debut en el Mundial? ¿Puedes detallar un poco? Pues por el tema de Isaac Viñales, no sé qué pasó, me llamó Cardoso una mañana, estaba yo en mi casa muy tranquilo, oye, que te vas para el Mundial. ¿Cómo? Sí, te vas para el Mundial, prepara que te vas para el Mundial. No tenía nada, ¿sabes? Entonces me acuerdo que fue febrero. Desconocido al máximo. Claro, ¿no? Y encima un circuito jodido, muy ancho. Fue muy jodido. El debut fue... Pero bueno, ahí iba a cerrar el año, que fue lo que he comentado antes, ¿no? Que ese año me estaba jugando el campeonato y tal, y pues me lesioné y al final no pude acabar ese ni año. Moto 2 ni el Nacional. No pude acabar nada, acabé en el hospital. Entonces, bueno, al final son experiencias que te van diciendo, ¿no? Te van guiando un poco en tu carrera deportiva. ¿Y el cambio a Moto E, después de haber estado... Bueno, ¿cómo está como la Moto E... en 2020 fue? Sí, 2020. Fue el tema del COVID y tal, un año muy extraño. Ir a Jerez, ¿no? La grada llena, imagínate. Pero la verdad que estuvo bastante bien. María Herrera de compañera. Eso es, estuvo María Herrera. La verdad que me lo pasé muy bien. Fue un año, la verdad que mi primer año de Moto E, que no sabía aquella moto cómo iría, y me sorprendió el tema potencia, lo eléctrico. La curva que... Yo me acuerdo en Jerez, en los primeros test, que hicimos un simulacro de carrera y estamos en parrilla. Y claro, y como no hay embrague, pues cuando se apaga el semáforo, así. Y cuando llegué a la 1, he hecho mano a frenar y es como que me vino un mareo. Y qué raro, ¿sabes? Yo venía de la 1000, y me mareé. Yo llegué y me mareé. Y, hostia, que me he mareado, ¿sabes? Y es como, ¿qué coño? Y era de la aceleración de la moto. Una locura. Después de correr con la Superbike, te sorprende. Era mucho más que una 1000, ya te lo digo. Luego es verdad que ya cuando coge 80, 100, le da y la chicha que tiene ya es mucha menor que una 1000. Pero de 0 a 100, una locura. Un cohete. Una locura. Y estaba chulo la pole, porque era a una vuelta, ¿no? Eso tiene que ser la hostia, tío. Muy guay. Eso me gustó. La verdad que sí, sabías que tenías una vuelta y era todo o nada. No tenías que arriesgar lo justo para no pasarte, porque si te pasaba ya una caída te mandaba atrás. Entonces era guay porque no podías cometer errores. Entonces era un poco el equilibrio, ¿no? Tengo que sacar lo máximo y sin cometer ningún error, o el menos error posible, ¿sabes? Una coladita y tal sí que a veces te pasaba, pero la verdad que me gustó, el formato ese me gustaba. Y claro, y encima, al fin de semana era como muy corto, ¿no? Porque uno ve el horario y era un entrenamiento muy corto, a lo mejor viernes. La pole era el propio viernes, ¿no? También, ¿no? Bueno, ten en cuenta que era un poco rollo el tema de las cargas. Y luego había que dejar de enfriar, no sé, vosotros la experiencia que tenéis con hoy en día como estamos, pero en aquella época se cargaba y luego había que esperar otras 2 horas para que se enfriara. No evolucionó tanto. Pues más o menos igual, ¿no? Y entonces al final era muy pocas vueltas al día, dábamos 6-7 vueltas.
y eran 2 entrenos al día. ¿Cómo es para un piloto? Porque no es lo mismo ir a hacer una tanda. Esto es una duda que yo he tenido siempre. ¿Cómo es para que lleguéis a un circuito y estéis todos a medio segundo o a unas pocas décimas dando dos vueltas? Es que me parece una locura. Porque Cada tú ten en cuenta que hay un tope. Sino que os acercáis al límite, Claro, quiere decir. entonces al final, ese tope, ese día, esa hora, hay un tope. Y al final, pues el mundial, todo el mundo va rápido. Entonces al final, todo el mundo se acerca mucho a ese tope. Por eso quedan. Yo me acuerdo que mi primera Super Pole en la Moto E, hice segunda fila, hice quinto y estaba a 3 décimas de la pole. Claro. A una vuelta, que te Claro, puede mejorar una eso. vuelta en fin. de llegar de nuevo. Todo el mundo, prácticamente, no era solo yo. Y o sea, 3 décimas y está. Que hoy en día con la Moto 2 es peor, ¿no? Con la Moto 2 siempre, imagínate, en 3 décimas puede estar, te digo, el noveno. Sí, te digo, una locura. Pero sí que tengo también buen recuerdo de aquel año. Moto E, ¿no? Es una categoría diferente y Lo que realmente no me gustó es que esas motos pesaban mucho. Lo que te iba a preguntar, la gente de 260. eso, sí. Eran 260 kilos. Una barbaridad. Y yo soy frenador, siempre he sido frenador. Y yo cuando frenaba con aquello, no había manera. No había muelle que aguantara el peso de frenar fuerte. Y llevábamos horquillas buenas de MotoGP, frenos, antiguas MotoGP, ¿no? Pero que íbamos bien preparados. Pero aún así no soportaba todo el peso en la frenada. Y eso también me costó bastante de la Moto E. Poder adaptarme. Claro, tú venías de una 1000. Claro, venía de una 1000, de frenar fuerte y tal, y cuando me subí. No se derrapa, ¿no? Con la Moto E, ¿no? Tenía un freno electrónico, pero era o todo o nada. Y bloqueaba cuando tú no querías, y nunca yo era más de freno trasero manual, no del freno aquel. Parecía como los camiones, ¿no? Que el freno motor. No tengo ni idea, porque se puede configurar, me imagino, ¿no? Sí. Y a propósito de lo que hemos dicho de décima en Moto 2, quería saber cómo es la experiencia de un piloto. Por ejemplo, tú que llegaste desde el Campeonato de España o del CEP al Mundial, de si realmente hay esa igualdad, no sé. Me no sé qué pregunta puedes contar. la diferencia. Sí, porque en Moto 2 Siendo el mismo motor, mundial. Claro, es monomarca, pero los chasis son distintos. A lo mejor, aunque tengan el mismo chasis, este equipo va peor, es que no sé. Mira, la única diferencia de un europeo a un mundial es que tú llegas el viernes, desde que te pones el mono, ya vas a full, o sea, a muerte. Desde que sales del pit lane, primera curva, vas follado. No. Y en el Campeonato de España y en el fin, pues tienen al final, no sé por qué, pero quizás porque tiene más días o más entreno, tiene más facilidad. ¿Te pillaba eso de los entrenamientos que se hacen un día antes? Como que yo he visto que de hecho hubo un accidente en Paul Ricard, creo que fue, Borja Gómez, ¿no? Creo que se llamaba, que se hacía un entrenamiento antes que el fin de semana. No sé si... Claro, bueno... Como que se paga más, ¿no? Algo así, ¿no? Hubo una época que se entrenaba una semana antes o 2 previa a la carrera. Luego lo quitaron por abaratar costes y al final era moverte, me acuerdo. Y tal. Era un poco también lío el tema de la logística, ¿no? Tenías que ir, volver a tu casa para luego volver ahí. Entonces lo que hicieron es, venga, pues hacemos jueves, viernes. Claro, el entrenamiento del jueves. Claro, Eso es. entonces era jueves, viernes. Y es lo que te digo. Entonces, en el Campeonato de España y Europeo, pues sales y venga, a ver, ¿a qué hora es? Está, a ver la pista cómo está y el Mundial, ¿no? El Mundial van a de cuello, desde la primera curva. Esa es la gran diferencia que te puedo decir que hay de un europeo o un Mundial. Y no hay ni un equipo Luego más los tranquilo, ¿no? equipos, pues al final todos intentan de rizar el rizo y al final quizá en el Mundial pues más nivel y también el tema de equipos también puede que se asemeje todo un poquito más y sea más complicado. La electrónica, los neumáticos son los mismos, misma moto prácticamente. Entonces, claro, por eso volvemos a lo mismo que en medio segundo puede haber, no sé, 10, 12 tíos.
¿Crees que Moto 2 es la categoría más apretada? Que hay Sí, para mí. nivel y hay... Para mí, buena pregunta. Moto 2 es la categoría, para mí, la más complicada de MotoGP. Incluso de Todo. motociclismo de velocidad, ¿no? Por así Todo. decirlo. O sea, Moto 3, Moto 2 y MotoGP, yo creo que Moto 2 es una categoría. De hecho, lo hemos visto con varios pilotos que vienen de Moto 3, los suben a Moto 2 y le cuestan. Y lo largan, ¿no? Claro, y pilotos con mucho talento. O llegan a Moto 2 y le cogen el rollo y van. Pero hay mucho. Es una categoría que te cargas a un piloto muy rápido. Sí. Se viene a la cabeza de la Porta, campeón del mundo en Claro. Moto 3 y ya luego desaparecido. Claro. Y muchos más. Y muchos, has visto que han estado pocos años. No les esperan ni a ser campeones. No recuerdo, pero muchos pilotos, no sé si Maverick o eran pilotos que. Creo que Maverick llegaron. tuvo un año, ¿no? O el Rins, no sé si llegó a ganarlo también. Son pilotos con mucho nombre que estuvieron un año, lo hicieron bien, pero no llegaron a ganar. Normalmente los pilotos esperan a Pues están ganar. en el hoyo, ¿no? Como... Pues claro, es como que Quiero salir de como aquí ya me ya. lo quiero quitar. Sí. O sea, quieren salir de ahí rápido. Porque es una categoría muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Y muy igualada. Es como que guarda un poco lo que era 2,5 antes, ¿no? De esa categoría de especialista, no sé cómo decirlo. No, yo lo diría 2,5 porque en aquella época sí que había bastante diferencia entre motos. La Moto 2 es que están igual. O sea, el de al lado tiene la misma moto que tú, misma telemetría que tú, misma electrónica, misma horquilla, mismos frenos. Entonces, en aquella época de la moto de 2,5 no era así. Había más diferencias. Entonces, en definitiva, Moto 2 hay igualdad. Eso es a lo que queríais. No nota Donde de más decir... igualdad hay. Sí, Y a la vista está, ¿no? verdadera. Curioso. Te quería preguntar, bueno, ya lo has dicho, que tu moto favorita o con la que más disfrutaste fue con la R1 en Superbike. Sí, yo sí me quedaría con de todas las motos que he competido, la que más he disfrutado. Aparte de la Moto 3, que la recuerdo, habiendo pasado lo que pasó, la recuerdo una época muy bonita. Pero la 1000 es la que más he disfrutado mucho. ¿Y de categoría? ¿Va de la mano con la moto o te gusta Categoría Moto 3. Moto 3? Sí, más sí. divertido. Las guerras que había ahí y los adelantamientos. También en aquella época uno no tenía las luces que tiene hoy, ¿no? Entonces era como... Y en base a eran eso- a milímetros, entre ruedas y ruedas. Me acuerdo que te tocabas y incluso llegabas a tocarle en la recta por el rebufo con la Moto 3, llegabas a tocarle al Muy temerario, ¿no? Los O sea, era... Y eso sigue pasando. Super Sport Moto 3, 300, o sea, que se matan cada Claro, y 2 por 3. bueno, las 300 estás peor porque gracias a Dios ya la han quitado. Esas son motos que al final corren poquito y pesan mucho. La Moto 3 es una moto que pesaba 80 kilos. No sé si ahora ha mejorado o no, pero en aquella época eran 80 kilos. Y motos que te permitía eso. Eran muy finitas, entonces te permitían... Más juego. Claro, más juego. Llega a una frenada y a ver quién frena más tarde. ¿Sabes? Claro, 10, 8 motos allí y venga, a ver quién frena aquí y a quién se mete. Entonces, como categoría, buena pregunta esa. Sí, sí. Y en base a eso, el rival con el cual te quedarías, con cuál ha sido más duro, de cuál has aprendido más, un rival que se te haya quedado a ti en tu aprendizaje. Pues como rival, yo te diría por época. Por época. Por categoría. no sé. Claro, por categoría. Sí que, bueno, pues con la 1000 que es donde yo acabé al final, Carmelo sí que el tío ha sido quizás el mayor rival, junto con Shape. Esos han sido mis dos rivales más fuertes en las 1000. También he aprendido mucho de ellos, ¿no? Cuando llegué, mucha experiencia y yo te diría que eso. Luego en diferentes categorías, pues muchos, ¿no? Al final, cada año, cada equipo y tal, depende mucho también, ¿no? Pero, por ejemplo, el Moto 3 al final ganó Quartararo, pero sin embargo no fue un gran rival durante el año. O sea, el tío estaba ahí Navarro quizá fue el más de fuerte. las últimas carreras que el tío despuntó. Y es verdad que pasó de no hacer podium a ganar. Eso sí que es verdad. Pero no te puedo decir un rival así icónico que tuve. Sí que grande batalla con Carmelo e incluso ahora somos muy amigos, pero en aquella época sí que hubo rifirrafe, claro. Buah, que tiene ese muy bestia eso de decir, ¿cómo le gano a este tío? A ver, ¿no? tú ten en cuenta que hoy en día el motociclismo ha cambiado bastante. Tú ves los pilotos que se llevan muy bien, son MotoGP. Pero ¿no crees que ha mediado un poco el marketing con eso? De que igual es la imagen que
tienen presión ganas. apenas que da. No, porque tú detrás de las cámaras Se nota yo que lo he visto y tú en las cámaras sí que puedes quizás simular una camuflarlo relación, un poco, pero hoy en día los pilotos se van muy bien en MotoGP. Antiguamente, Se mataban. claro. Entonces, eso es curioso, antiguamente era tu rival, este tío no lo quiero, este tío que tenga que ganarle y tal, y hoy en día pues eso ha cambiado mucho. ¿Tú sentiste un poco el cambio ese de esa deportividad al principio? Yo era muy... Y no me cuesta admitirlo, ¿no? Muy cerrado. Yo con mis rivales quizás no tuve... Y al final son tus mejores amigos, porque llevan el mismo estilo... Compañeros de O pueden ser profesión. tus Se mejores parecen amigos. muchísimo, Porque, claro, al final Pues entendéis. tienes tu misma mentalidad, hace lo mismo que tú. Entonces es muy fácil hacer migas. Pero esa miga se ve afectada por la rivalidad, ¿no? Y hoy en día, pues yo me alegro también, que al final es bonito, ¿no? Ver MotoGP cuando se dan de codo y llegan y tal, y oye, que a la siguiente carrera te la meto si puedo, pero se llevan bien. Sí, pero una cosa es Sí, el sí. asfalto y otra cosa es lo que pase luego detrás del pit lane. A mí me parece más bonito la pelea, de verdad. A mí... Nosotros debatimos mucho esto. ¿Sí? Yo lo veo muy guapo. Hombre, claro, en pista está... La gente lo no desea. queremos ver. La gente ahora está con Barnaya. Lo que no queremos ver en Facebook y en redes, que Fulanito ha dicho Eso sí, como... hoy en día- entre pilotos. Yo digo entre pilotos, no la gente. Sí, más lo profesional que lo personal, te refieres. Sí, al final... Sí, de no cederle nada. Que hay que ser egoísta, ¿no? Se dicen ellos muchas veces, ¿no? Pues... Hay que ser, sí, te tienes que ser egoísta, obviamente, pero la verdad que no te daría una explicación del por qué hoy en día ha cambiado tanto eso. Yo las redes sociales. Sí, 100%. Además, nuestro debate es más Vende eso, más hacerlo 100%. así. Porque él lo vive como que él lleva amando esto desde pequeñito, de haber visto todas las carreras, Superbike, haber visto todas las categorías. Y en mi caso yo es que estoy en publicidad. Entonces, a mí no me gusta nada más que una colaboración entre dos pilotos, poder hacer algún conjunto, tal. Entonces tenemos dos perspectivas de que a mí me gusta mucho más cuando... Aunque no sea de verdad, pero que se haya acercamiento. Claro. Y a veces le encanta que se maten. Está muy chulo. Los mejores momentos creo que son esos, tío. Viaggi Rossi, Quartararo cuando no podía con Marque que de pegarle un Bueno, Lorenzo mazo. Pedrosa, ¿no? Que es lo más icónico, ¿no? Que no se podían ver, ¿no? Pero fíjate que al final todos aquellos que tenían tanta rivalidad y no se llevan nada bien, al final cuando acabas tu carrera deportiva, pues al final te haces amigos de ellos. Que al final tanto pique y tanta tensión te une más que A ver, nadie. Es que yo creo que son muy parecidos, Con un tío a 300 por hora, jugándote la vida y usando los codos, eso crea la chispa. Eso es de cajón. Eso todo el mundo lo sabemos. Luego hay pilotos que lo saben llevar mejor, otros peor fuera de la pista. Pero ya te digo, hoy en día yo no veo grandes rivalidades como antiguamente. No. ¿En alguna categoría tuya hubo alguna rivalidad? ¿O tú viviste alguna que tú dijeras, hostia? Hombre, en Moto3 nos matábamos. Y te encontrabas gente por el pado y tú ni mirabas. Claro, era... Los padres son los peores, vaya. Claro, también, a ver, éramos más jóvenes Era- también, yo creo que ¿no? se Es lo pone. que te digo. Tendríamos 15, 16 años que al final tú no estás desarrollado como posiblemente estén ahora en el Mundial, que entran más tarde con más edad y entonces los tíos ya han vivido eso en otros campeonatos. Te diría que hay más rivalidad en los campeonatos inferiores, que cuando llega al Mundial es como, hostia, tú estás aquí, vale, yo también, vaya, vamos a llevarnos bien. Yo vi MotoGP muy de... Llegan y se acomodan. No es como Ha Moto2, habido- de que habido- te vas. No sé si me explico. Ha habido voces de eso, de que cuando los pilotos llegan a MotoGP, pues puede ser que se acomodan un poco. O sea, eso obviamente no se dice, ¿no? En ningún lado. Pero claro, tú ten en cuenta de que ya ahí entra lo económico, lo que te posicionas, no sé, hablando abiertamente, si eres un piloto top y te dan 2 temporadas o 3 y te pagan una buena fortuna, dices tú, ostras, la vida, si no soy muy tonto, la tengo medio resuelta. Entonces eso también hace un poco, no sé, quizás sea esa comodidad.
En categorías inferiores te estás jugando más y Claro, después va a llegar al claro. futuro. Y está a lo También, mejor pagando, también va en pero- base a la experiencia, ¿no? También tú no puedes subirte a una MotoGP y no pensar. Al final los tíos ya no es solamente lo rápido que van, la capacidad que tienen de analizar y pensar. Ahí es un especialista Marc Márquez. El tío quizás en alguna carrera no ha podido ser más rápido, no digo este año, quizás otros años con la Honda, pero el tío saca de donde no hay por eso. Bueno, es que es el mejor, ¿no? Porque el tío lo analiza todo muy bien y tiene la capacidad esa de que cuando quiere sacar algo fuera de lo normal, lo saca. ¿Y no cree que eso es precisamente lo que hace que se acomoden los demás? Es decir, ya estamos lo más alto y este tío no me puede superar. ¿Me explico? A lo mejor es decir, yo es que no puedo ganar, no tengo la moto ni el talento. No sé. Ahí entra también la personalidad de cada uno. Hay killer y hay gente con mucho talento, pero no son killer. Y Marc Márquez tiene el talento y es killer. Entonces, Maverick Viñales es un talento que siempre es bestial, pero el tío, pues quizás estos años no lo he visto, no sé. Eso es complicado saberlo desde fuera, ¿no? Pero el tío tiene talento para luchar y quizás se le ve un poco agazapado y tal. No sé, quizás no sé, la vida misma, ¿no? La personalidad de cada uno. Marc Márquez, por ejemplo, lo pone en la situación de algunos pilotos ahora que no, cuando no ganaba, y el tío estaba octavo, pero no en una última vuelta no le ganaba a nadie. Sí. No le decía, oye, estoy octavo, que voy a hacer noveno, tampoco me va a matar aquí. No, él daba la vida. Y él daba la vida. Daba la vida. Por si podía hacer séptimo, hacía séptimo. Y al final de séptimo a octavo, No cambiará. al final lo que hay que es que ganar y si todo lo que nos sea está dentro de luchar por un podio, obviamente mientras antes acabe mejor, ¿no? Pero él era un killer ahí, o sea, igual estaba el 15 o el 16, que si puede hacer el 15 daba la vida. Entonces, Luego se caía son o- personalidades killer, como yo le digo. Que no tienen miedo. Yo creo que no tiene miedo a las cosas, tío. Bueno, que tiene miedo. algo de miedo puede tener, ¿no? Porque se ha pegado varios palos. También tuvo una época que, además, y él lo dice, que tuvo una época de que no se hacía daño, se caía y el tío se quitaba el polvo y otra vez. Y tuvo un par de ellas gordas de decir, Tuvimos la vida en aquella Tucane, de ¿no? Mollelo, aquella de Mollelo, no sé si os acordáis, al final de recta, contra el muro, a 300 y pico, que pasó ahí rozando. Entonces al final, mira, todo lo que ha tenido de suerte luego le ha venido de golpe con la lesión esta del brazo, pero finalmente lo hace más fuerte, ya lo has visto el tío. Y lo que ha pasado, ya te digo a ti, que desde la piel de un piloto es muy, muy, muy duro. Muy duro. ¿Tú qué crees que hubiera hecho? Si con esos mismos campeonatos, con esa situación tan difícil, tú vuelves o te Es que retiras eso o qué no, haces? es que yo complicado. te diría que Hasta que eso no no te lo ve. sabes. No lo sabes, ¿no? Eso te tienes que ver en la situación, tener desde fuera es complicado decir, oye, pues yo haría esto. No lo sabes. E incluso muchas veces nosotros mismos decimos, hostia, yo en esta situación haría esto. Y luego estás en esa situación y no lo haces, haces otra. Es complicado. Ya depende, yo me guiaría más por el corazón, si quiero seguir o no quiero seguir. Porque la vida resuelta la tiene. Entonces... Y deportivamente también. Que no es decir, Claro, todavía tengo cosas y ganas. tiene números para... va a ser siempre Marc Márquez. Mañana dejé de correr y digo, oye, que yo cuelgo aquí, yo no quiero correr más. Marc Márquez va a ser para todo el mundo una leyenda ya y como ha el hecho Rossi. cosas que, claro, al final... Pasa que, pues, todavía aún más, el tío ha pasado páginas y ha conseguido ser campeón del mundo otra vez, ¿no? Tiene un dominio que aburre, El tío muy bueno, yo lo veo y cada carrera que lo veo digo, qué bueno es. ¿Tú crees que tú lo puedes valorar más que un aficionado, no? Que un piloto lo Hombre, puede entender claro. más. Sí, pues yo, claro, al final tú, al final el aficionado ve
el resultado. Sí. Puedes saber un poco más, un poco menos, ¿no? Pero de haber vivido como piloto, lo ves de otra manera quizás, claro. Y el tío es que lo tiene todo. Es que no hay nada que tú digas, es que por aquí... Bueno, el hermano dice que tiene un punto débil, pero no lo dice. No sabemos cuál es. Seguro que no es ni en la pista. A lo mejor es... Claro, no lo sabemos. El tío en la pista no tiene un pero. Es que el tío... Un estilo muy peculiar, ¿no? Que telemétricamente no se puede ver. Y las salvadas que ha hecho, ¿quién la ha hecho? Eso lo ha inventado él. Es muy difícil, ¿no? Con esas motos tan grandes... O sea, una locura. Levantar una moto GP pesa 150 kilos. Tú no levantas 150 kilos del suelo. Es muy complicado. Se fije tanto que él mismo luego dejó de hacerlo. Ya no le salía. Fíjate lo difícil que es, ¿no? Que lo tenía tan por la mano que hubo un momento que ya no le salía ni eso. Ya no, el tío no se caía. Bueno, ya no era insalvable ya. Ya, pues voy a hacer alguna preguntilla más corta. Se me acaba de ocurrir. La velocidad más alta que has alcanzado. Pues... Mira, esa pregunta me ha llevado, te puedo decir, y te voy a decir a la velocidad más alta que me he caído. Final de recta de atrás, de Aragón, con la Moto 2. Sí. Te puedo decir, no sé, 270, 260, así. ¿Y el resultado de de la llegar, caída? nada. Está aquí. Ileso. No, claro, porque hay mucha escapatoria, ¿no? Allí. Lo malo es si tú te caes aquí ahora mismo en parado, te dejas caer al suelo y yo te digo que te rompes la clavícula, pero fácil. Ahora, si hay velocidad, resbala un poquillo. claro, le estás quitando fuerza al impacto porque vas con velocidad. Entonces ahí no te hace tanto daño. Al final lo peor son los golpes en seco. Sí, Cuando por eso los high que side, cuando vas para arriba, caes casi que a plomo, porque ya pides en el high side ya la moto pide mucha velocidad y vuelas para arriba. Entonces sí, al final por inercia te llevas tu parte de esa arrastrando, velocidad. bueno, no tengo ni idea, pero arrastrando también repartirás un poco el peso del cuerpo. Claro. Y también te queman. Sí, no hay tanto impacto al final. El final es el impacto. Cuando no lo vimos hacer así, que así. ¿Sabes? Al final el impacto es lo que te hace daño. Y bueno, con respecto a tu pregunta, la velocidad más alta, pues te puedo decir, obviamente con la R1, pero no sé, unos 310. 310, ¿no? 320, no sé, más no. ¿Eso lo marca la moto o es una célula de estas...? No, eso es la telemetría. Vale, o sea, sensores de la Lo que moto. pasa es que hay tantas cosas que nadie se pone a parar, o ningún piloto se pone a parar. Oye, ¿cuánto cogió? Claro, eso vende mucho a lo mejor, pero nadie lo mira. Claro, ni se te ocurre preguntarlo. O sea, a lo mejor en una telemetría lo ves, o a lo mejor quiere ver las puntas y tal, y sí que, pues, a lo mejor un circuito sí que lo mira, pero después no te... O sea, es lo de menos. ¿Tu carrera favorita de todas las que haya, con cuál te quedas? Pues mira, mi carrera favorita, buena pregunta, 2000, de las que yo más recuerdo que yo creo que he sacado de donde no ha habido, donde yo más me he podido sentir orgulloso, es 2012, la segunda carrera en Navarra, esa tengo un vídeo por ahí, y ahí... ¿Qué categoría? Moto 3. Luego sí que he hecho también carreras muy buenas, que las he peleado mucho, pero no sé por qué tengo esa en mente. Y nunca me caí, fíjate. Me caí, pero... La sensación que tenía, ¿no? De velocidad, de ritmo. Claro, o sea, yo sabía la inferioridad que tenía a nivel mecánico, a nivel de moto, de infraestructura. Yo iba con un equipo, mi padre, mi mecánico y... O sea, claro, porque fue el año anterior de Carlos, claro, ¿no? Eso fue, antes. Eso fue antes. Mi primer año en el film, que yo hice podium, como hemos hablado antes, pero claro, era mojado ese podium, era lluvia. Entonces, claro, cuando llegó el seco vimos la realidad. Y yo tenía muchas cosas en contra y supe sacar, aún habiéndome caído la última, estaba luchando por el podium. Entonces o sea, me lo dejé todo ahí. Y eso, quizás he hecho un mejor resultado, obviamente, ¿no? Pero ahí la edad que tenía... Pero como carrera, yo recuerdo eso. Esa nunca se me va a olvidar. Claro, recién
Que ya te estás enfrentando con gente muy Claro, buena, tú ¿no? ya dices, hostia, es que aquí ya aquí es pez gordo ya, aquí hay equipos potentes y claro, llegas Alex Marque, tú- ¿no? Alex Marque, Van Naya. Claro, en estaban ese aquella año. época esa carrera la ganó él. Esa carrera la ganó él. ¿Ese año fue cuando se estrenó la Moto 3 o fue el año anterior? Yo sé que 125 Moto 3 con Yo creo que el primer último año de 2 tiempos fue 2011. A partir de 2012 ya eran 4 tiempos. Y que Oliveira probó la moto y corriendo Eso con... fue 2011 cuando entraron las Moriwaki. Eso fue 2011 creo. En aquella época. Y cambiando de tema, ¿la peor carrera o la vez que tú dices, cómo la he cagado, lo he hecho fatal, no me he concentrado? Bueno, también te puedo decir alguna. De perder el podium. O quizás no elegir la mejor trazada. O te hablo última vuelta, última curva. Así que a veces pues también he cometido errores, claro. Te enfadas contigo Sí, mismo. claro, te quedas con una rabia dentro y contigo mismo, no con nadie. Y eso es lo peor, porque cuando fallas por algo que tú no está en tus manos, te da mucho coraje, pero sabes que tú has dado, que tú lo tenías. Pero cuando sabes que el error es tuyo, te machacas fuerte. Y yo era mucho de eso, yo no me permitía fallar. Es que no te puedes permitir fallar. Claro, es que la mentalidad de un piloto. Entonces la al final, mentalidad ¿no? esa de no puedes fallar, tú no puedes fallar. Si viene algo y te tira o viene otro piloto, eso no está en tus manos. O sí que puedes cambiar un poco la trazada o puedes hacer cosas diferentes, pero al final si te han tirado, te han tirado. Pero si tú has fallado una carrera y sabes que ha sido o que no has dado al 100%, eso es jodido para un piloto. Entonces... Eso es lo peor. Bueno, antes de la pregunta final que queremos hacerte más salseante, te queríamos preguntar qué te dedicas ahora y qué estás haciendo. Pues mira, yo ahora estoy dando cursos. A mí siempre me ha gustado el enduro y siempre he hecho enduro. Lo que pasa es que lo he tenido... Los pilotos realmente el campo lo dominan. Claro, pero motocross. El enduro era como que no estaba muy bien mirado. Y yo siempre he hecho enduro. Porque físicamente... claro, el enduro también ha cambiado mucho. Ahora se llama mucho el hard enduro, que es lo que a mí me gusta. Y eso, Montaña así vertical, claro, es un poco trial, para que se entienda, un poco trial, pero con una moto de 110 kilos. Entonces, yo siempre he hecho eso y siempre lo he tenido un poco a escondidas. Pero siempre lo he hecho. Incluso alguna carrerilla así que he hecho tal, no... Claro, siempre con la boca cerrada, ¿no? Y vi que me encantaba, no sé, también me hacía desconectar mucho. Al final, cuando estás tan metido en las carreras, yo me acuerdo de acabar los años y la última carrera, de irme a mi casa y el cuerpo es como que, no sé, cuando haces un examen y crees que lo has hecho bien y te vas súper relajado y dices, ¡guau! Ya está, ya me lo he quitado. Pues un poco así. Y entonces, durante el año, ese estrés quizás me lo quitaba mucho el enduro. Porque al final tú vas a un circuito y hay presión, hay gente ahí mirándote, la gente le agrada, y tú vas al campo con la moto y eres tú y la moto. Y si viene alguien contigo, un amigo, entonces al final es muy bonito eso también. El contacto de la naturaleza contigo, tú y la moto solo, no hay nadie ahí. Y eso también me ha gustado mucho. Entonces, pues la verdad que se me presentó la oportunidad de trabajar de ello como guía y dando cursos. Y sigo ahí desde 2022, lo estoy haciendo y la verdad que bastante bien. Lo que hemos hablado un poco antes, ¿no? También mucho me ha hecho también ver las cosas de otra perspectiva y también tengo que decir que yo no he tenido la sensación esta de cuando un piloto se retira, es como, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Como que se te cae el mundo encima. Yo no siento que haya tenido esa sensación de... Porque a lo mejor sabes que lo has dado todo, ¿no? Claro, yo me he quedado muy a gusto. O sea, yo he dado todo lo que... mi vida entera y mi hueso, mi mente, mi cuerpo entero hacia la moto y hacia las carreras.
pues por suerte o por desgracia, no he podido hacer realidad mis sueños, ¿no? O mi sueño final, que al final era ser el campeón del mundo, ¿no? Como cualquier piloto que da su vida por el motociclismo. Y no sé qué más decirte de eso, ¿no? Al final es lo que estoy dedicado ahora y la verdad que me gusta, me lo paso bien, lo disfruto mucho, o sea que de momento ahí estamos. Muy bien. Y ya para terminar, antes de terminar, quiero decir que me han contado la entrevista y yo creo que se podría hablar muchas cosas más. Me gustaría hablar contigo de cosas técnicas, de la moto, de motor, 4 líneas, V4, porque tú has probado motos grandes. Pero bueno, yo propongo hacer otro día de entrevista cuando tú quieras. Y para terminar, vamos a pensar en una preguntilla así, como has dicho tú, más picante. Sí. Vamos, que no estás loca. ¿Cuál es el contacto que tienes del mundo del motociclismo? O si quieres ya decir otro tipo de mundo, lo dices. Más importante. Cristiano Ronaldo. Que ahí va, pero no vale. Cristiano Ronaldo no vale. Pues... WhatsApp o que sea tu amigo. No sé, Acosta, pero... Con Pedro Acosta, ¿no? Tía, casi nada, ¿eh? ¿Ha hecho enduro con Acosta, Garner y eso? Sí que... A esa gente le gusta, ¿eh? Lo he traído aquí a Málaga, a mi casa, y hemos estado entrenando, claro, la pretemporada anterior. Ahora, de hecho, justo después de las Navidades me fui a Andorra y estuve con Carmelo en casa de él y estuvimos unos amigos y haciendo enduro. Y el año pasado se bajaron ellos y sí que estuvieron por aquí haciendo... Qué guapo, tío. Esa gente son los más chulos que hay del mundial, tío. Revolcándonos un poco por el campo y lo pasamos de puta madre. Yo para mí Acosta es mi favorito. Sí, claro. Yo, Carmelo, Remy y Acosta. Remy siempre con el casco de... ¿Cómo era? Del náufrago, ¿no? Que le gusta mucho el náufrago, la pela. Wilson siempre te acuerdas de esto de Wilson. O sea, el Larry, ¿no? El Carmelo, qué guapo. Esa gente a mí me flipa, vaya. Sí, al final hemos hecho, te digo, después de todas las rivalidades que hemos podido tener, pues hemos hecho, la verdad, que muy buenas amigas y mira. Si quieres contar alguna anécdota, ya acabamos. Algo gracioso. Con ellos, en el Moto Student. A ver, tengo muchas, pero ahora mismo no sé, que no te puedo decir, no sé, momentos que hemos vivido hablando de nosotros de la universidad. Como te he dicho antes, recuerdo mucho aquella época de estar allí en el circuito con los compañeros, con los estudiantes y tal. Y yo me acuerdo de hincharme de reír por mil historias que me acuerdo de salir fuera, incluso ya no te hablo en la pista o en el box, sino salir fuera a cenar y tal. De pasar muy buenos ratos, que al final es de lo que se trata, ¿no? De disfrutarlo. Es un equipo, pero estabas como simulando estar en una competición profesional, bueno, profesional, pero estás como en una situación más familiar. Y con los demás equipos, la interacción que hay es bastante diferente en el sentido que es más cercana. Sí, claro, cuando tú vas allí, yo, como te he dicho antes, yo no conocía a prácticamente nadie. Y oye, hicimos migas, no te digo, lo pasamos muy bien, me acuerdo del camping, de tal, muy bien, la verdad que muy bien. ¿Hubo fiesta el domingo este año también? Pues creo que no, fíjate, ¿no? Sí que estuvimos, me acuerdo, en el pueblo, pero tal como fiesta, o si la hubo, no me lo dijeron, no lo sé. No, creo que no volvimos. Me acuerdo, no sé si yendo de camino con la furgo, no sé quién. Eso no ha cambiado. Uno de los conductores iba casi siempre que se salía y nosotros íbamos a traer la furgo. Una panza de reír porque claro, es que casi que tocaba el tío las vallas, ¿no? O sea, iba como de lado a lado y tal. Y me acuerdo de muchas anécdotas que nos reíamos mucho. La pasamos muy bien. Qué guay, tío. Moto Student. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Un placer a tenerte vosotros aquí de nuevo, aunque hayan pasado tantos años. Sí, después de tantos años, al final. Y está bien porque recuerdas cosas, ¿no? Que al final, uno en el día a día y tal, sigue y para de recordar, ¿no?
Y la verdad que me lo he pasado muy bien. Para nosotros un orgullo, ya ves que uno de nuestros primeros pilotos haya llegado tan lejos y haya tenido un recorrido tan bueno. Así que Y aquí del terreno, como decimos, ¿no? Importante que de Málaga, eso es lo mejor. Sí, Muy bien, muy un bien. placer y cerramos este podcast. Y hasta la próxima. Chao.